Atención, atención. Esta noche el que pestañea se pierde a Martita Sánchez. Y eso puede ser muy grave. Amigos y amigas de Noche de Ronda, amigos del estudio, maestro Horacio Saavedra, gracias por estar con nosotros en Noche de Ronda. Qué entusiasmo del público. Venga usted también a sentarse aquí para que comparta con nosotros nuestro programa de todos los días sábado en la noche, aquí en Canal 13, donde usted, nuestro público en el estudio y yo conversamos con nuestros interesantes invitados sábado a sábado en la noche. Nuestros primeros invitados son personajes populares. No puedo presentarlos sin decirles antes que las imágenes que veíamos en la presentación, que siempre son de una ciudad distinta de Chile, pertenecen a la ciudad de Iquique, a quienes les mandamos un aplauso desde Santiago. Después vamos a ir a unos comerciales como corresponde y después seguimos con el programa. Muchas gracias. Alerta general. En apenas 4 minutos y 56 segundos más llega a Noche de Ronda. Ella, Martita, espérela. No se arrepentirá. Es súper rico. Es un deporte de roce, bueno, de mucho roce, pero en realidad se siente... lo que pasa es que hay que jugarlo, son muchas sensaciones que en realidad fuera del agua no se sienten. Pelotazo y codazo y de todo. Agarrones, he salido hasta sin traje de baño en la U. Por ningún motivo. En el penúltimo segmento de Noche de Ronda, vamos a conversar con un médico sobre el dolor. Y después, espere a Marta Sánchez, que está desesperada por venir a cantar Desesperada. Siempre es bueno aquí en Noche de Ronda tener a los grandes personajes que nosotros siempre vemos en los partidos de tenis, en las revistas, en los diarios, y tenerlos aquí al lado conversando con ustedes y con nosotros. Amigos, los invito a una cámara de ronda, después a unos comerciales, para seguir con nuestro programa. En este minuto no importa que esta gorda se rompa, ¿eh? Lo que importa es que el molde quede bien hecho. Bueno, en realidad hace alrededor más de 10 años que estoy trabajando el tema de la mujer, el tema de la gorda propiamente tal. Empiezo en placas. Parece ser que está tan integrado en mí la imagen de la mujer dadora, la mujer creadora en ese sentido, que de alguna manera, no, vuelven a salir gordas. Bueno, aquí les traigo mi última gorda que estoy haciendo. Va a estar en un parque puesta, va a estar en un columpio de 6 metros de altura y en realidad este es un modelo chico. Estaría ahí con este columpio de hecho de fierro. Bueno, y ahora en realidad he tenido un nuevo desafío que son hacer estos monumentos, digamos, que gané el concurso para hacer Alessandri y ahora no sé, pues, pero de alguna manera ganar el que estoy haciendo para Frey aquí próximamente. Amigos y amigas, hay un tema del cual nadie se escapa, un sentimiento del cual nadie está libre, que es el dolor. Muchos de nosotros, prácticamente
todas las personas siempre se enfrentan en algún momento de su vida a un dolor grande, a un dolor físico, o al dolor físico de algún ser muy querido y muy cercano. El tema del dolor es un tema que es bueno conversar sobre él para estar preparado, para saber cómo enfrentarlo, sobre todo en aquellas personas que están viviendo momentos muy difíciles, con familiares o con personas muy queridas. Sobre el tema del dolor vamos a conversar con nuestro próximo invitado. Él es médico cirujano, es oncólogo, hizo su especialidad en España y se dedica justamente al tratamiento del dolor. Amigas y amigos de Noche de Ronda, el doctor Pedro Pablo Galaz. Bienvenido a Noche de Ronda. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué es el dolor, doctor? Bueno, desde el punto de vista médico... Médico, sí. Sí, desde el punto de vista médico el dolor es un concepto subjetivo que tiene que ver con una sensación desagradable que da una alarma frente al daño que está ocurriendo en algún sitio del organismo. Es como un centinela que te avisa algo pasa en tu organismo que no va bien. ¿Y uno, de tal manera que uno se pueda proteger? De tal manera que uno se pueda proteger, exactamente. Los individuos desarrollamos en la naturaleza una forma de protegernos del medio ambiente, por ejemplo, frente a los traumatismos, frente al calor, frente a los elementos que nos puedan hacer un daño. O sea, si hay fuego aquí, yo pongo la mano y la retiro. Exacto. El dolor es el primer centinela que desencadena un reflejo para que tú te alejes de... O sea, este movimiento es reflejo. Es un reflejo, exactamente. Y, por ejemplo, ahora que estuvo la Whitney Houston aquí, yo estoy en la cancha, en la mitad de la cancha del Estadio Nacional, y la Whitney me ve. Ya. Y ella no se puede acercar porque su guardaespaldas era muy grande. ¿Ella siente un dolor? Es una manera de preguntarle al doctor sí. qué tipo de dolor sin es. duda, si te ve a ti, probablemente sienta más que dolor. Porque va a sentir dolor voy a ser yo con el guardaespaldas. Claro, pero ella puede sentir sufrimiento. Es decir, el concepto de dolor va más allá de lo físico, es difícil definirlo, pero hay que diferenciarlo de otro término que también manejamos mucho los médicos y especialmente los que trabajamos en esto del dolor, que es el sufrimiento. Es posible que la Whitney Houston sufra por no poder acercarse a ti o al revés, no sé cuál sufrirá más. Cuando alguien siente una pena es un sufrimiento. Exacto. Y la cosa física es un dolor. Es un dolor. ¿Y cuántos tipos de dolor hay? Hay diferentes tipos, varios podemos clasificarlos en general en dolores que son agudos o a dolores que son crónicos. Normalmente un dolor agudo es un dolor que obedece a una causa muy inmediata, que es autolimitado. Por ejemplo, bueno, uno puede tener un daño en una estructura, en una pieza dentaria, le duele una muela, un diente, eso es muy común. Un dolor de cabeza, una mujer que está en su periodo menstrual, por ejemplo, puede sentir un dolor agudo de cabeza, una jaqueca, una cefalea, y ser autolimitado. Por traumas también. Un traumatismo, una fractura, el futbolista que recibe un golpe. Ese es un dolor agudo. Ese es un dolor agudo, que normalmente o es autolimitado o de corta duración. O sea, se para solo. Se para solo o requiere alguna medida analgésica de leve o mediana intención y se para solo en poco tiempo. Por otro lado está el dolor crónico. Ese es un dolor más difícil de controlar, normalmente es un dolor prolongadísimo. Generalmente obedece a enfermedades también, como su nombre dice, crónicas, como el cáncer, ¿no? El dolor oncológico probablemente el más frecuente que nosotros manejamos y que no es autolimitado, sino que hay que cortarlo. Sigue. Sigue, se prolonga en el tiempo. ¿Y cuál es tú decías que era un sentimiento subjetivo? ¿Hay personas que tienen más dolor que otras? Hay gente que puede ser más sensible al dolor y hay gente que puede ser menos sensible. En ese sentido, es difícil para los médicos valorar exactamente cuánto le duele a cada persona. Claro, el mismo efecto, digamos, en una persona. La misma enfermedad puede provocar más dolor o menos dolor dependiendo del individuo. Pero hay dolores que son, desde el punto de vista médico, reconocidamente más fuertes que otros. Sin duda, sin duda.
El dolor de oído, por ejemplo, frecuentemente. Es muy intenso, sobre todo los niños. ¿Cuáles son los dolores más fuertes? Los pediatras lo conocen. Son los dolores más fuertes, el cólico renal, por ejemplo, el dolor, la neuralgia del trigémino, que es un dolor que ataca a los nervios que inervan las estructuras dentarias. Son dolores que es muy difícil de controlar. Eso es los dolores agudos. Los dolores crónicos más intensos probablemente sean los provocados por lesiones de hueso, como las metástasis de un tumor, ¿no? Un tumor que afecta un hueso y que está dañando ese hueso es un dolor muy intenso que cuesta mucho controlar. ¿Cómo se combate el dolor? Si yo tengo un ser muy querido que tiene un cáncer, una metástasis, ¿qué herramientas tiene? Disponemos desde fármacos sencillos como analgésicos comunes que mucha gente utiliza incluso sin prescripción médica, hasta medidas de radioterapia, medidas de quimioterapia y medidas de neurocirugía. ¿Qué es lo que hace la radioterapia? Toda una gama. La irradian con... Sí. La radioterapia es un elemento excelente como paliativo, es decir, como aliviante del dolor. La radioterapia actúa destruyendo células que son malignas, que han destruido, se han comido un poco al hueso, ¿no? ¿Destruyen solamente las células malignas? Pueden destruir también las estructuras más o menos vecinas, pero se puede dosificar con bastante precisión lo que uno quiere destruir. ¿Y deja de doler? Deja de doler porque el hueso se repara a sí mismo, deposita calcio, hace una cicatriz de calcio y el enfermo deja de padecer dolor. Es un elemento muy utilizado hoy en día en el dolor oncológico, en el dolor del cáncer. Y aparte de eso, ¿qué otras herramientas tienes para luchar contra el dolor? Hay una amplia y una variada gama de analgésicos comunes, hasta los mórficos, la morfina, los opiáceos, que popularmente se conocen mucho. ¿No? El enfermo ya le están dando morfina, dice siempre. En nuestro medio oncológico se escucha mucho: a mi padre ya le están dando morfina. Pero desde lo que es una aspirina hasta la morfina hay una gama enorme de analgésicos que podemos manejar. Y por otro lado está también otras medidas como disminuir, por ejemplo, la sensación que viene del sitio de dolor a través de anestésicos locales. Hoy en día los anestesiólogos han desarrollado técnicas de mucha precisión para determinar cuál fibra es la que está llevando, qué nervio, qué estructura, qué cable eléctrico, por decírtelo de alguna manera sencilla, qué cable eléctrico lleva el dolor, y lo pueden anestesiar. Pero eso requiere de una infraestructura, de una cosa, de un neurólogo, pero si yo estoy con mi enfermo, yo he escuchado hablar de la hipnosis. Yo puedo sugestionar a un enfermo y decir: no me duele, no me va a doler, no me va a doler, no te duele, sino tanto como... Mira, la hipnosis sin duda que está cada vez más en boga, va más al elemento subjetivo emocional del dolor probablemente, en términos de que bloquea niveles superiores de sufrimiento, más que de dolor físico. Es decir, la hipnosis puede... Es interesante eso. Claro. O sea, más que el dolor físico, bloquea el sufrimiento. Exacto. Persona que está sufriendo porque tiene dolor. Exacto. Y porque sabe que tiene una expectativa de vida corta. Exacto. Entonces la hipnosis podría actuar de alguna manera como un narcótico en términos de producir una sedación, un adormecimiento o una distracción del cerebro frente al dolor. Es decir, ¿cómo distracción? Que al cerebro le importe menos que haya dolor, es decir, que de alguna manera esté en un grado de ocupación o de sueño, que no perciba tanto estos estímulos que llegan, como te digo, a otra estructura que es la base del cerebro, el tálamo. Pero qué interesante lo que dice, doctor. Si un enfermo se distrae, ¿sufre menos? Sin duda, sin duda. Una de las cosas que más hemos estudiado y la que hacemos en nuestra práctica clínica habitual es apoyar al enfermo con dolor con otras medidas que no son solo los analgésicos. La compañía familiar, por ejemplo. En estos momentos es muy útil acompañar al enfermo oncológico, al enfermo que sufre un dolor crónico, con otros elementos como son, por ejemplo, la música clásica se está empleando muchísimo. A mí me ha ido muy bien con eso. O sea, no dejar al enfermo solo. No dejarlo solo, no dejarlo desamparado, porque en ese sentido sus reflexiones van a ser concentradas y centradas frente al dolor. Uno ve que en las películas, ¿no es cierto?, que en las películas de pistoleros,
que le llega un balazo a uno y tenían que sacarle la bala. No sé por qué esa cosa de las películas, sacarle la bala con un cuchillo. Ajá. Entonces venía John Wayne y le daba un whisky. Claro. Tipo, con la botella, por supuesto. Tómala, porque esto... Claro. ¿Ah? Puede que haya sido uno de los primeros buenos anestesiólogos el John Wayne, porque... Además tenía un golpe que anestesiaba inmediatamente. De todas maneras, ¿no es cierto? Lo que pasa con el whisky, con el alcohol, es un poco lo que te explicaba hace un momento. Es capaz de narcotizar o de embriagar, ¿no es cierto?, de dormir estructuras del cerebro. O sea, baja el nivel de conciencia. Baja el nivel de conciencia, duerme y distrae al enfermo, de tal manera que no sufre tanto por el dolor que padece. ¿El dolor físico de alguna manera denigra a la persona en el caso de una tortura? ¿Hasta qué punto el ser humano es capaz de soportar dolor físico? Creo que no solo de alguna manera, el dolor siempre denigra, la dignidad humana es doblegada, ¿no? Doblegada, sin duda que el espíritu se puede doblegar con el dolor. Es muy difícil que una persona frente a lo que tú me planteas, una tortura o un dolor por enfermedad o lo que sea, no sienta un resquebrajarse el espíritu, por decirlo de alguna manera. La persona que tiene que delatar a sus compañeros de... Hombre, yo creo que es... Está sometido a una tortura. Sí, ¿Puede sí. existir el caso de que la persona que está siendo sometida a un apremio físico sencillamente se desmaye de dolor, o no sé los términos, pero no sea forzado, o sea, tenga capacidad para aguantar el dolor? Hay unos mecanismos de defensa del organismo, pero también estos se doblegan frente a un sufrimiento muy, muy intenso. Entonces, probablemente podamos decir que ha resistido el dolor valientemente, pero también es posible que haya pasado súbitamente de un dolor medianamente soportable a lo que es insoportable y desencadena estos mecanismos, un shock, un desmayo, neurovegetativos, por decir, es un término muy médico, ya lo sé, pero son shock, se hipotensa, le baja la presión y se desmaya. El dolor en ese sentido incluso puede provocar hasta la muerte. ¿Puede provocar la muerte por dolor? Exacto, pero por mecanismos indirectos, por shock, por shock, hipotensión. Ataque al corazón. Exacto. En el caso tuyo, tú trabajas con enfermos terminales. ¿La mayoría de tus pacientes son enfermos terminales? Sí, la mayoría. ¿Cuáles son las etapas del enfermo que tiene un cáncer y que le da una expectativa de vida corta? Han cambiado las cosas con el tiempo. Es un mito que el cáncer es una enfermedad terminal y cada enfermo con ese diagnóstico está destinado a morir. En estos momentos yo te diría que tenemos un 30 o 40% de posibilidades de curar el cáncer. Entonces, el otro grupo, el grupo del enfermo que solamente tenemos que manejarlo con elementos de apoyo, es el que todavía ocupa gran parte de nuestras consultas y nuestro quehacer hospitalario. Y esas etapas son básicamente de apoyo en frente al dolor, el apoyo frente a la alimentación, a la nutrición, el apoyo familiar. Normalmente uno se involucra con la familia en este caso, ¿eh? Es muy común que involucremos o que la familia en sí participe de la enfermedad de su familiar, porque es una enfermedad ¿Pero qué hace uno cuando compleja. uno quiere mucho a una persona? Y yo quiero preguntarte en términos más prácticos, porque la gente que nos ve en el programa dice, interesante el doctor, pero ¿qué hago yo con mi enfermo aquí? Si hoy día es sábado en la noche, yo tengo a mi hermano aquí, y se está muriendo, ¿y yo qué hago? Claro, la fase terminal es una fase que normalmente debe ser asistida por un médico. Si el enfermo dice, no, doctor, no me dé más remedio, no quiero hacerme más quimioterapia. Yo creo que esa es una fase donde el médico aún así tiene que seguir participando y hacer participar al grupo familiar, ya en un plano afectivo, en un plano de relación, de muy buena relación humana, porque soy un convencido, sobre todo, y elegí la especialidad por eso, que la medicina es más que una tecnología de apoyo al ser humano, es toda un quehacer humano, humanitario. En ese sentido, el enfermo terminal, como tú me lo planteas, igualmente se siente, y es muy curioso, a mí me ha pasado, y es conmovedor, me ha pasado que enfermos que a pesar de no poder ofrecerse nada técnico, ninguna droga, ningún elemento médico, por así decirlo, están muy esperanzados y se alivian nada más que porque uno llega a casa. Y eso
por sí solo les produce un alivio. Eso por sí solo les produce un alivio. Bueno, amigos, yo quiero agradecerle al doctor Galaz que haya venido a Noche de Ronda a contarnos cómo podemos enfrentar el dolor. Ya sabe usted, en sus casas, doctor, si entendí bien, que la compañía, el permanente, el afecto, de alguna manera distrae al enfermo y lo hace sentir menos dolor, y si no menos dolor, menos sufrimiento. Muchas gracias, doctor, por haber venido al programa. Así es. Para terminar Noche de Ronda, don Arturo Alessandri y Marta Sánchez, que se está maquillando para cantarles Desesperada. Amigos, vamos a unos comerciales, pero antes, cámara de ronda. ¿Qué cantas? Generalmente me pongo a jugar con ella o la llevo a la cama, juego en la cama, en el patio con ella. La más grande es ella, que es Agostina, cumple 6 en noviembre. Después Estefanía, que tiene 3, cumple 4 en noviembre, y ella cumple en julio 2. Ornella. Se van a caer, Estefi. Te vas a caer. No. Ornella, bájate de ahí. Me gusta que me hagan caso, que no se maleducan. A veces las reto y me duele más a mí que a ella, pero es una forma de que por lo menos tengan un poco de educación, porque si no, después cuando son un poquito más grandes, uno no para más. Normalmente yo le doy todos los gustos. Ella ven dibujitos, yo trato que no vean tanto esos dibujitos, sino los dibujitos comunes de Walt Disney. Trato que se diviertan, o que también con la computadora y todo eso no quiero que jueguen mucho, porque prefiero que jueguen con su muñeca. Sí, soy bastante antiguo, espero darle una buena educación a mis hijas y que el día de mañana ellas estén contentas que yo haya sido un buen padre con ellas. Un beso. Un beso. Amigos, después de esta grata conversación, yo los voy a dejar a ustedes con Martita Sánchez, quien nos va a cantar Desesperada. Martita Sánchez, en Noche de Ronda. Muchas gracias, Martita, por venir. ¿Cuándo te vas? Me voy mañana por la mañana a las 8. ¿A dónde te vas? Pues me voy a... No lo digo, me voy a hacer más promoción. ¿Te vas a hacer, no te vas a tu patria todavía? No, voy a Argentina. Se va a Argentina. Martita Sánchez, que está promocionando su álbum que se llama... Mujer. ¿Y Mujer Desesperada, no? No, desespero yo fácilmente, no. Bueno, Martita, que te vaya muy bien. Mucho éxito. Amigos de Noche de Ronda, este ha sido el final de este programa. Y a ustedes no me queda más que agradecerles por su sintonía. Y junto a Martita, desearles que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Y nos vemos el próximo día sábado en la noche, si Dios quiere. Muchas gracias y buenas noches.